Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete, especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta lección veremos el dimensionamiento y o verificación de elementos estructurales solicitados a flexocompresión de madera. En lo particular, veremos la metodología y las exigencias de la norma NSH 1198. Madera, construcciones de madera, cálculo. En términos generales, la flexocompresión corresponde a la acción simultánea, fíjense bien, de una carga axial de compresión y de un momento flector. La acción simultánea de ambos. Por eso se conoce como flexocompresión. Y en este contexto, el momento flector podría ser un momento flector uniaxial o biaxial, es decir, un momento flector que actúe no solamente en el plano de esta figura, sino que un momento flector que actúe en torno al eje que es paralelo al plano, ¿no? Es decir, tener un momento en X y tener un momento en Y. La fórmula que aquí aparece es la fórmula general de flexocompresión uniaxial, en que lo que se busca verificar es lo siguiente, de acuerdo al método clásico o de las tensiones admisibles. Que la tensión de trabajo en compresión axial dividido por la tensión admisible a compresión axial más la tensión de trabajo a flexión simple dividido por la tensión admisible a compresión axial, aquí aplica también la resistencia a compresión axial. ¿Por qué? Porque estamos verificando la pieza de flexocompresión, por lo tanto es lógico verificar en flexión el canto que se está comprimiendo, ¿ya? Y eso tiene que ser menor o igual que 1. Esta sería la fórmula general para el caso de flexocompresión. Lo primero se conoce como factor de utilización en compresión y el segundo se utiliza, o se conoce mejor dicho, como factor de utilización en flexión. Lo que uno puede hacer generalmente es hacer el cálculo por separado y aplicar la metodología correspondiente a compresión axial y calcular el factor de utilización. Lo mismo, hacer los cálculos por separado, asumiendo que solamente tengo flexión simple, y calcular el factor de utilización en flexión simple y luego sumar estos dos y esa suma tiene que ser menor o igual que 1. Ahora, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque la flexión introduce cambios, ¿no? Porque la flexión hace que la pieza se deforme. Por lo tanto, ahora los esfuerzos axiales de compresión no están actuando en una pieza perfectamente recta como se asume cuando uno verifica compresión axial, sino que ahora los esfuerzos axiales de compresión están actuando en una pieza que está deformada, está flectada, está deflectada por el momento flector. Por lo tanto, lógicamente, esta interacción tiene que ser una interacción corregida, ¿no? Que tenga en cuenta que ahora el axial actúa sobre una pieza deformada, cuestión que no ocurría cuando no teníamos fricción. El esquema que vimos recién corresponde a una columna, ¿no? Pero fíjense que también podemos verlo en un elemento horizontal, ¿no? En que podemos tener, fíjense bien, las cargas actuando en un determinado plano, Q sub X, ¿no? Pero también cargas actuando en el plano horizontal, en este caso, que sería Q sub Y. Y además la carga axial actuando con cierta excentricidad. Entonces acá tenemos, lógicamente, compresión, tenemos un esfuerzo axial que lleva la carga P al centro de gravedad, ahí tendríamos el axial, pero deberíamos considerar el momento flector que origina la fuerza P, dado que está excéntrico con respecto a X y excéntrica con respecto a Y, por lo tanto ahí se movilizan momentos flectores en los dos ejes, además de los momentos flectores que se producen producto de las cargas directas. Entonces esta situación que estoy ejemplificando acá es la más compleja, ¿no? Tengo flexión biaxial por carga directa y además la carga axial está excéntrica, lo que origina momentos adicionales, ¿no? Tanto en X como en Y, que se deben sumar o bien restar, dependiendo un poco del signo, ¿no? A los momentos vectores que originan las cargas directas. ¿Ya? Esta es una situación con la que tenemos que jugar, ¿no? Con la que de alguna manera la que nos tenemos que enfrentar cuando dimensionamos un elemento de madera o verificamos un elemento de madera a flexocompresión, especialmente cuando hay flexión biaxial. Vamos ahora a la fórmula general que aplica para el caso de madera.
que está contenida en la norma NSH 1198, construcciones de madera, cálculo. Esta es la fórmula. ¿Ya? Yo hace un momento lo que expliqué fue la fórmula general de la flexocompresión en un método clásico, ¿no? Pero aquí está la fórmula particularizada al caso de madera. Fíjense bien, veámosla. Factor de utilización en compresión, factor de utilización en flexión en el eje X y factor de utilización en flexión en el eje Y. Por lo tanto, esta fórmula considera flexión biaxial. Vamos viendo. Factor de utilización en compresión. Bueno, la tensión de trabajo en compresión dividido por la tensión de diseño en compresión considerando el riesgo de inestabilidad. Así se calcula el factor de utilización en compresión con independencia de que tengamos flexión. O sea, esto se hace aparte. Y ese factor de utilización, en el caso de madera, se eleva al cuadrado. Segundo, factor de utilización en flexión en el eje X. Voy a aplicar este y es similar al eje Y, ¿no? Bueno, la tensión de trabajo a flexión, aplicando la fórmula de Navier, ¿no? En el eje X, en el momento que genera o que actúa en el eje X, no genera una flexión en el eje X, dividido por la tensión de diseño que yo tengo, la tensión de diseño que es la admisible corregida, ¿no? A flexión, ¿no? En este caso en el eje X. Pero fíjense bien, este factor de utilización, que es lo que yo mencioné hace poco, debe ser corregido. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una flexión adicional que se produce producto de que ahora la carga axial está actuando sobre una pieza que está deformada. Por lo tanto, aparece lo que se conoce como momento flector de segundo orden, que se debe sumar al momento flector de primer orden. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se tiene en cuenta en los cálculos? Con este factor, que es un número que resulta ser menor que 1. Por tanto, 1 menor que 1, arriba de esta fracción queda un número mayor que 1. Entonces, lo que está haciendo esta información que está contenida en el paréntesis, este cálculo, lo que está haciendo es mayorar el momento flector de primer orden para tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden. Vuelvo a repetir, dado que ahora el axial está actuando una pieza que se encuentra deformada producto de la flexión. ¿Cómo se calcula este factor? Bueno, F sub C, que es la tensión de trabajo a compresión, dividido por F sub C EX. ¿Cómo se calcula este valor? Con estas fórmulas que están acá, ¿no? F sub C EX, 3,6 por el módulo de elasticidad, dividido por las Esbeltez al cuadrado en X, y lo mismo en el caso de la flexión que está experimentando en el eje Y, ¿no? Con eso calculamos, ¿no? Y con eso verificamos. O sea, la suma de todos estos términos tiene que ser menor o igual que 1. Ahora, esta fórmula, aún así, es una fórmula simplificada. ¿Ya? La fórmula más detallada, que contiene más información y que es más precisa, es la que está contenida en la cláusula 762 de la norma NSH 1198. Ahora, en general, esta fórmula aplica para la mayoría de los casos, ¿no? Hay casos puntuales en que si uno quiere ser más preciso, más exacto en los cálculos, lógicamente tiene que referirse a la fórmula que aparece en la NSH en la cláusula 762. Aquí tenemos ahora un pequeño ejemplo. Fíjense bien, tenemos una cubierta, vigas de techo, costaneras, fíjense bien, planchas de cubierta. Que si uno mira este sistema estructural, uno dice, bueno, a ver, la viga de techo, ¿a qué tipo de esfuerzo está solicitada? Bueno, uno podría decir básicamente flexión, ¿no? Pero fíjense bien, si yo tomo la fuerza gravitacional, ¿no? Las cargas que actúan en el techo, ¿no? Que son cargas con proyección horizontal siempre, ¿no? Esta carga es vertical, obviamente que yo tendría que descomponerla, fíjense bien, en una fuerza que es perpendicular a la directriz de la pieza y otra que es paralela. La que es perpendicular efectivamente origina flexión en la viga, pero la que es paralela, fíjense bien, yo la traslado al centro de gravedad y lo que ocurre ahí es que me genera una fuerza de compresión, un esfuerzo axial de compresión en la viga que va acumulándose, porque entra aquí parte de la compresión, pero aquí entra una segunda fuerza de compresión. Por lo tanto, el diagrama de fuerzas normales aquí parte con un esfuerzo normal, pero aquí el esfuerzo normal va creciendo, ¿no? Es como una escalera, ¿no? Va aumentando. Entonces, esta viga finalmente hay que dimensionarla para flexo-compresión, porque tenemos flexión
la componente que es perpendicular a la directriz de la pieza, y tenemos axiales, que es la componente paralela a la directriz de la pieza. Es más, esa componente paralela a la directriz de la pieza, como estuvo aquí, está excéntrica. ¿Cuánto? Toda esta distancia. Por lo tanto, la fuerza que es paralela a la directriz de la pieza también origina un momento flector adicional, que es bastante complejo porque recordemos que la fuerza axial va creciendo, aumentando, por lo tanto el momento flector también va cambiando su valor, ¿ya? La excentricidad siempre es la misma, pero el valor del axial es el que va cambiando. Entonces tenemos una situación bastante compleja. Flexo-compresión. Acá tenemos las costaneras, que también, fíjense bien, la costanera también queda trabajando en un eje a flexión y en el otro eje también queda trabajando a flexión cuando yo hago la descomposición, ¿ya? Y además, fíjense bien, por esta componente horizontal aquí, que es paralela al techo, a eso me refiero más que horizontal, esta costanera experimenta torsión, porque esta costanera tiende a girar producto de esta carga que está excéntrica respecto de la sección. Por tanto, también las costaneras están sometidas a esfuerzos que son complejos, ¿no? Flexión biaxial y torsión. Y si acá tuviésemos un frontón que diera una fuerza de viento, por ejemplo, actuara normal a la diapositiva, podríamos tener también estos como apoyos de ese frontón. Por lo tanto, podríamos tener también esfuerzos de compresión en las costaneras. Fíjense bien, miremos las costaneras ahora, lo que decíamos recién. La carga Q, que es la carga azul, es la que baja verticalmente, se descompone en una fuerza Q sub X y Q sub Y. Fíjense bien la costanera. Q sub Y, fíjense bien, Q sub Y origina momentos flectores en un sentido, en un plano, ¿no? Y Q sub X origina momentos flectores en el otro plano. Por lo tanto, esta costanera está sometida a flexión biaxial y, como lo dije hace un rato, lo mencioné, esta fuerza que está excéntrica, porque está en la parte de arriba de la costanera, está excéntrica respecto al centro de gravedad. Por tanto, esta fuerza Q sub Y también origina torsión en la costanera. En resumen, lo que vamos a hacer generalmente cuando tenemos flexo-compresión es calcular el factor de utilización en compresión con independencia de que haya flexión. Después vamos a calcular el factor de utilización en flexión teniendo precaución de hacer la corrección respecto de los momentos flectores de segundo orden que aparecen, y luego vamos a tomar esos términos y los vamos a sumar, y eso tiene que ser menos o igual que 1 para que la pieza verifique. Ahora, en general, si yo tengo flexión uniaxial, bueno, el segundo término de los factores de utilización de flexión desaparece y de alguna manera la ecuación se simplifica, ¿no? ¿Sí? Suele pasar, digamos, que tenemos flexión solamente en un plano. En otros casos, en estructuras ya espaciales, obviamente, podemos tener flexión en dos planos, ¿no? En dos ejes. Ahora bien, fíjense bien, todo lo que son los contenidos de flexo-compresión en madera, puedes ver el curso madera, flexo-compresión, ejemplos de aplicación. Ahí hay varios ejemplos en que se aborda y se aplican estas fórmulas que acabamos de mostrar. Por tanto, mi recomendación es que veas ahora esos ejemplos de aplicación. Realicemos una síntesis. En esta lección has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de manera cerrada solicitados a flexo-compresión. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera, y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.